Ok, pues ¿qué tal? Muy buenas tardes a todas y todos que se encuentran en una sesión más de estos presentaciones in situ de el Open Data de Estrategia Misión Cero, en el cual hemos trabajado ya una temporada. El día de hoy, pues yo estando en la península, tengo el enorme placer de transitar hasta el otro espacio de México y hablar de la península, que es este norte del país, ¿no? Tenemos a los compañeros de Ensenada se mueve y Rol por las playas, ¿verdad? Con nuestro compañero Roberto e Sí. Ivonne. Y justo hoy estaremos hablando del análisis espacial en Tijuana y Ensenada, ¿no? Como bien comentaba, los colectivos de rol por las playas y Ensenada se mueven, nos estarán hablando un poquito de cómo está el tema en su ciudad, qué alcances han tenido, qué cosas han observado, que no dudaría que con estas sesiones que nos hemos encontrado han salido nuevas hipótesis que cada vez, pues sí, en cierto momento nos deja perplejos con el, y fíjate, no la había considerado. Pues muy bien, pues para iniciar, pues nada, ¿no? Parte de todo este trabajo se inicia fundamentalmente de ir trabajando con datos abiertos, con datos públicos. Para esto, en el Instituto Internacional de Ciencia de Datos existe la base de datos de percances fiales, hechos de tránsito, siniestros o como en el término coloquial se maneje, ¿no? Lo interesante de esta tabla, de esta base de datos que tenemos desde 2015 hasta la fecha, cada hechos de tránsito geoposicionados, ¿no? En los cuales hay atropellamientos, choques entre vehículos con otros medios no motorizados, si hay volcaduras, en fin, esta base de datos es enorme. Para nosotros, pues en este primer esbozo de lo que queríamos generar, decidimos tomar única y exclusivamente la posición de los hechos de tránsito. ¿Con qué objetivo? Pues para hacer este análisis de densidad y poder determinar pues dónde están pasando, ¿no? A esto decidimos generar una malla que sea homogénea, que nos permita caracterizar al territorio con los mismos valores, pues para no errar en términos estadísticos o de cuantificación. Para ello hemos creado esta red de hexágonos por municipio, cosa que también es un tema muy interesante porque esto llevaría a que en un futuro se pueda, con el crecimiento de las ciudades, se puedan tener nuevas áreas para ir mapeando. Y estos hexágonos tienen un ancho de 150 metros. ¿Por qué 150 metros? Pues bueno, 150 metros sería la distancia hacia una parada de autobús. 150 metros sería ir a la tienda de la esquina. O, en algunos de los casos, ir a los equipamientos básicos. Parques, primarias, secundarias, quizás alguna preparatoria y para quienes tengan el privilegio, pues la universidad, ¿no? ¿No? Con eso generamos una categorización, una categoría a partir de la escala de Likert que nos dice que es de muy bajo a muy bueno, ¿no? O sea, teniendo 5 valores. De estos 5 valores hay que entender que muy bajo no significa que no estén pasando, ¿no? Sin embargo, por temas estadísticos, sus valores son menores comparadas con las zonas, pues, de mayor margen, ¿no? Lo cual se termina reflejando en lo que hoy vemos en nuestras ciudades. Y muy bien, le vamos a ceder el espacio a nuestra querida compañera Ivonne del Rol por las Playas. Adelante, Ivonne. Muchas gracias, Freddy. Pues muy pronto para quienes puedan ubicar Tijuana. En este caso, pues es la mera esquinita noroeste del mapa de la República Mexicana. Ahí donde están las intersecciones de donde empieza el dibujo de México, ahí estamos hablando del municipio de Tijuana. Fundamental una zona metropolitana tanto binacional, porque la comunidad precisamente de California, más cercanamente del condado de San Diego, tienen estas interacciones cotidianas, ¿no? De relaciones de trabajo, de escuela, de comercio, de recreación. Lo mismo que los municipios cercanos como es Tijuana y Rosarito, ¿no? Entonces es un municipio que anda alrededor de las 2 millones de personas. Siguiente.
Respecto a los cruceros de mayor siniestro vial, pues bueno, en una zona fronteriza como nos caracteriza Baja California, el tema de tener números siempre va a tener el sesgo de que hay muchos no contabilizados, muchos autos chocolate no registrados, no regularizados, que no se pueden tomar en cuenta en cuanto a los números, que hay programas precisamente para poder regularizarlos, pero que al momento de estar en las calles nos ponen en el riesgo justamente del hit and run, de precisamente tener un siniestro con alguno de los automóviles no irregulares y no tener un responsable detrás. Entonces, eso sucede mucho en el tema de Tijuana y justamente algo que comentaban es, bueno, pero es que en la zona este hay muchos más choques. ¿Por qué estos números nos están mandando a estos 10 cruceros? Bueno, pues hablemos precisamente de la regularización de los automóviles y el otro, quienes están asegurados, ¿no? Comentábamos, bueno, los repartidores de comida, habría que preguntarles si ellos tienen todavía la solvencia para poder tener una aseguradora, ¿no? Por ahí llevamos esas reflexiones. En tanto a los puntos que salieron en números principales, colocándose en el listado a nivel nacional de estas 76 ciudades evaluadas, pues en la rueda de prensa era un poco gracioso porque justo se hizo en el Instituto Municipal de Participación Ciudadana, muy cerca de la Delegación Centro, y les decía, pues, ¿qué creen? Que estamos a 800 metros del número uno, ¿no? Nos sentíamos como capítulo de Los Simpson en el que, ay, estábamos justo dentro de la zona del hexágono que podemos ver en los mapas interactivos, ¿no? Hablábamos de eso, ¿no? De adentrarse a los mapas, de echarse un clavado, de buscar sus propios vecindarios y a la vez justo, ¿no? De ubicar cuáles son estos rojos que nos están vibrando, ¿no? En segundo lugar, pues bueno, viene un punto muy importante porque justo es en la delegación Playas de Tijuana, es en el fraccionamiento Playas en donde hemos estado trabajando constantemente en intervenciones ciudadanas y ahora pues esta herramienta nos permite tener números detrás, ¿no? En esta zona, bueno, perdón, antes de pasar a Playas, en el punto número uno, en la zona centro, quiero destacar que alrededor justamente de esta intervención de esta intersección de Alberto Aldrete y Miguel Negrete, es una callecita que sale precisamente a la Avenida Internacional, que a la vez se junta con la vía rápida. Es decir, es un desfogue de la zona centro hacia dos vialidades, pues como les digo, de prioridad o de que se propicia la velocidad, como su propio nombre lo dice, ¿no? Vía rápida. Y a la vez, este mismo punto está rodeado precisamente por muchos centros de atención a migrantes. Tanto asociaciones, organizaciones, tienen alrededor de esta zona su punto estratégico porque está literal pegado al bordo, está cruzando el río cerca de la garita. Entonces, en temas de cuestión de migración, este punto es estratégico. Y de hecho, justo también ha resonado el tema de la vía rápida, porque al momento de ser las poblaciones que se consideran desechables, poblaciones en situación de calle, quienes son los más atropellados, pues imagínense, ¿no? Una combinación de un río que es habitado por gente sin casa, por gente deportada, por gente con conflicto de adicciones, le sumas una vía rápida y pues bueno, vienen precisamente estos números, ¿no? Ahora sí, pasando al contexto de playas, lo que sucede aquí es que esta intersección es precisamente una zona escolar, donde justamente Placemaking incluso intervino en un parque público por el abandono en el que estaba. ¿Qué le caracteriza a Paseo Pedregal? Sus anchos carriles. Es un paseo precioso que tiene unas banquetas tan preciosas que caben 2, 3, 4 carros estacionados encima de ellas. Es un carril que tiene toda la disposición incluso para el trazo de ciclovía que ya hay desde el 2017 porque tiene espacio. Una vez más, propiciando la velocidad, ¿no? Ahora sí, el número 3, pues es el Boulevard Lázaro Cárdenas, la vía rápida, como les digo, va a estar sonando en todos los documentos, la vía rápida siempre va a tener números rojos, ¿no? Entonces, bueno, viene esa intersección además en este cuadrante de la vía rápida, del Boulevard Lázaro Cárdenas y del de la avenida Ingeniero Ojeda, aquí encontramos la central camionera. Encontramos un trébol bien complejo porque sube de un lado en una delegación, en la delegación Otay, atraviesa el río y baja en la delegación La Mesa.
Aquí el mayor desafío es precisamente coordinar dos demarcaciones delegacionales, ¿no? Y bueno, una vez más, es un tema de la central camionera, tiene que ver también con los temas de migración. Mucha gente llega precisamente en automóviles, perdón, en autobuses, como la oleada que hubo por ahí del 2019 con poblaciones haitianas, ¿no? Y una vez más, pues el tema de la fuente, perdón, la interconexión de las personas trabajadoras es fundamental este crucero. Yo la verdad estoy agarrando ánimos para irme a lo documentar porque ahí es un conflicto, es tráfico seguro, ¿no? Pasamos al cuarto lugar y tenemos prolongación, perdón, Boulevard Lázaro Cárdenas, el mismo, pero ahora con su intersección en el Boulevard Gustavo Díaz Ordaz. Otro punto muy característico de Tijuana, la famosa 5 y 10. Si se dan cuenta, en ese mismo bulevar solamente le separan un par de kilómetros, porque cualquier persona, por ejemplo, un estudiante que vaya a la UABC, tiene que pasar por aquí si viene del municipio de Rosarito. Y les decía esto de la zona metropolitana porque al final de cuentas, de la zona metropolitana que comprende Tijuana, Tecate y Rosarito, el 86% de los habitantes están aquí y además vienen, y los que no viven aquí, vienen a trabajar y a estudiar. En este caso, por ejemplo, los estudiantes de la UABC que vienen desde Rosarito, inevitablemente tienen que pasar por estos dos puntos, ¿no? Hay otra opción, hay una alternativa y justo la vamos a ver más adelante porque también es una zona de riesgo, ¿no? Ahora sí, retomando la famosa 5 y 10, es uno de los puntos que cualquier persona que vive en Tijuana te lo va a saber mencionar, te lo va a tener en su experiencia de vida porque interconecta. De aquí puedes trasladarte a cualquier parte de la ciudad, al norte, al sur, al este, al oeste. Aquí vas a encontrar la mayor cantidad de paraderos precisamente, ¿no? De rutas que salen para todos lados. Una vez más, es una área de gente trabajadora, incluso la casa obrera está aquí precisamente, ¿no? Eh, en torno al punto número 5, que es prolongación de los Héroes y Boulevard Cuauhtémoc, prolongación de los Héroes es quizás una de las avenidas pues más transitadas en temas de turismo y comercio. Y turismo incluso me refiero al turismo médico, muy atractivo en una ciudad como Tijuana, en donde vienen mucha comunidad de Estados Unidos a atenderse aquí. Por ejemplo, en esta zona es donde vas a encontrar dentistas, cirujanos plásticos, comercios. El propio Centro Cultural Tijuana está en este cruce. Y precisamente el icono de la ciudad de Tijuana, o uno de los iconos, es esta glorieta del Cuauhtémoc, ¿no? Cuando ustedes vean ahí referente a la imagen de Tijuana, seguro van a encontrar al Cuauhtémoc. Bueno, pues ahora ya saben que aquí, cuando ustedes vean esa imagen, podrán identificar que este es el quinto punto de mayor conflicto vial, pues según el Open Data, ¿no? Entonces, el tema con las glorietas es, traemos la cura aquí porque precisamente es un punto de conflicto que las personas lo registran todos los días. Incluso hace unos meses acaban de partir una glorieta porque de plano no se ponían de acuerdo, que si la quitaban, que si no, que los semáforos y así, y terminaron partiéndola, ¿no? Precisamente para poder cruzar por su interior, porque nomás no había forma, ¿no? Entonces, aquí en Tijuana tenemos ahí anécdotas con las glorietas. Y pues el final de cuentas, Paseo de los Héroes, lo vamos a ver más adelante, está esta línea recta porque todas sus glorietas tienen ese conflicto, ¿no? Y bueno, precisamente viene la glorieta del monumento al emperador Cuauhtémoc. O sea, al final de cuentas, cuando tenga que ver glorietas, es un tema que está muy vivo en los ciudadanos, en las personas que habitamos aquí en Tijuana, ¿no? Al respecto de las siguientes avenidas o cruceros enlistados, pues ya precisamente podemos distinguir el tema de las zonas industriales, porque al final Tijuana es una ciudad que depende precisamente de su industria y donde incluso a veces la reflexión se ha llevado a poder tener una mayor pavimentación, porque la industria médica, por ejemplo, está sufriendo los estragos de los baches, ¿no? Alguien decía, es que entre tanto bache y entre tanto conflicto, ¿cómo podemos fomentar el nearshoring si los propios microchips están siendo dañados nada más de llegar, ¿no? Bueno, al final de cuentas, uno de los distintivos, pues necesitamos hablarlo, ¿no? De estas zonas industriales, como el Boulevard Industrial precisamente y la Cuarta Sur, en donde justo también el tema socioeconómico
pues dista mucho de las primeras zonas, como lo sería Playas de Tijuana o precisamente Zona Río, en donde el tema de la turistificación, el tema del valor comercial, de la estética, siempre se ha centrado, ¿no? Mirarnos precisamente hacia el Boulevard Industrial, hacia, bueno, el Boulevard Aguacaliente, como lo podemos ver más abajo, es otra de las avenidas cruciales para la movilidad de Tijuana históricamente. El Boulevard Aguacaliente se conecta precisamente con la Revolución. Ahora sí, uno de los íconos de Tijuana, que es este arco reloj, que indudablemente lo van a ver cuando se refieren a la imagen de la ciudad. Bueno, desde allí empieza la Avenida Revolución, una de las más famosas, se convierte en Avenida Aguacaliente porque llevaba precisamente desde la línea hasta el hipódromo, hasta toda esta zona hacia la salida oeste, hacia Tecate, ¿no? Entonces, desde que se inauguró Tijuana hace 135 años, esta avenida ha sido uno de los pasos, pues, de mayor cambio, de mayor interés también económico y sobre todo que se va segmentando. Por ejemplo, lo podemos encontrar como Avenida Aguacaliente y más adelante lo vamos a encontrar como Boulevard Díaz Ordaz. Y en ambas, en cualquiera de sus nombres, tiene conflictos viales muy identificados, como lo acabamos de ver, Boulevard Díaz Ordaz y Boulevard Lázaro Cárdenas en el número 4, ahí está, es la misma avenida, solo con distintos nombres, ¿no? ¿Podemos pasar a la que sigue? Pues lo que les decía, aquí cómo no es que los colamos en comparativa con las otras 76 ciudades, pues tenemos el orgulloso 9º lugar en este primer punto que, como les decía, es a 800 metros de la propia delegación del centro, del propio distrito policial del centro. Aquí había también la estación de bomberos, o sea, al final de cuentas es un punto tan estratégico que justo para la propia delegación tenía toda su infraestructura de emergencia, ¿no? Aquí contenida. Pero bueno, seguimos, pues bueno, en el número 16 viene Playas de Tijuana, lo que no se pensaría. Y ahora, en estos momentos que hemos tenido de compartir la información con los habitantes, ok, esto es lo que nos dice Estrategia Misión Cero con todo digerir toda la cantidad de datos que nadie de nosotros se hubiera sentado a hacerlo. Bueno, lo pone a disposición Estrategia Misión Cero, pero ¿cómo lo vamos a bajar en las calles nosotros ya en el local? Entonces, aquí en Playas de Tijuana lo vamos a aterrizar, por supuesto, en Avenida Pedregal, con distintas estrategias. Y quizás no es el punto exacto donde se registró este mayor conflicto, pero sigue siendo Avenida Pedregal y sobre todo cuando ya tenemos algunas intenciones claras de pacificación. Por ejemplo, intervenciones con la niñez en una vía recreativa y a la vez, pues lamentablemente, la colocación de una bicicleta blanca. Entonces, es eso, ¿no? ¿Cómo lo vamos a bajar en lo local? Esa es la chamba a la que estamos invitando desde Ro por Playas, a dialogar sobre esto y eso, ¿qué vamos a hacer una vez que lo sepamos, ¿no? Siguiente. Y bueno, respecto a las vialidades, ya cuando los vemos en el mapa, esa invitación constante, ¿no? Es que estamos combinando datos y mapas interactivos, o sea, la mezcla perfecta para poder estar aquí un rato y decir, a ver cómo nos está yendo, ¿no? ¿Qué podemos hacer al respecto desde nuestros vecindarios? Pues primero ver cómo está tu propio vecindario, ¿no? Si está en amarillo, verde, rojo, naranja, ¿no? Siguiente. Y aquí podemos pasar a la que sigue, porque viene, aquí está, gracias. Aquí podemos ver en el número 1, ok, y aquí ya no estamos hablando de cruceros, sino ya de vialidades más completas, ¿no? Ya, como les decía, pues el Boulevard Díaz Ordaz aún se llama Boulevard Aguacaliente, tiene más de 2,000 siniestros registrados, ¿no? Es constante. Actualmente hay una situación con el tema de transporte colectivo, porque precisamente con el programa Respira retiraron a todas las unidades que transitaban aquí 24 horas por una sobredemanda. Es un tema muy escabroso, porque el tema del transporte colectivo en Tijuana es muy escabroso. Simplemente lo voy a dejar así. Pero a lo que voy es que, bueno, el Boulevard Díaz Ordaz, que como les decía, sale desde la zona centro y puede llegar al extremo de la zona este, ¿no? En el número 2, pues tenemos Paso de los Héroes, que como les decía, 680 siniestros en puras glorietas, ¿no? Y
para terminar, Boulevard de las Américas, que es el número 3 que ustedes pueden ver en sus pantallas. Aquí les invitaría a esa sección del número 3, dividirla en tres. En la primera, que sería la más alta, coincidimos allí con que Boulevard de las Américas, gracias, efectivamente, allí termina precisamente en la Universidad Autónoma de Baja California. ¿Y qué significa esto? Que es uno de los puntos donde se contabilizaron ahora en mayo, pues ejerciendo el conteo ciclista, ahí estuvimos observando cómo es el comportamiento del uso de la bicicleta en Boulevard de las Américas y Avenida Tecnológico. Si nos vamos a la parte central, al número 2 de esta sección 3, podemos entender allí que precisamente es donde Estrategia Emisión Cero nos está diciendo que en un tramo bien chiquitito hay 479 siniestros, pero contextualizando un poco para poder ayudarles a visualizar, estamos hablando aquí de que se cruza el río. Es un río que al final de cuentas va a determinar mucho tanto los temas socioeconómicos como las inversiones y las atenciones que se le ponen a las vialidades. En este caso, Avenida de las Américas cruza un río. Además, aquí se implementó una vuelta inglesa, a la que justamente también nos hemos topado, nos hemos quebrado la cabeza las personas aquí en Tijuana, porque estos cruceros inteligentes, para algunos podría ser que funciona, pero justo cómo pueden a la vez estar causando mayor conflicto. Uno de esos cruceros inteligentes que si bien no es pero está a la vez generando, por ejemplo, el que se construya un puente antipeatonal. Ok, regresando a Boulevard de las Américas, pues bueno, está esta distinción, como les decía, de una vuelta inglesa, que son este cambio, ¿no? De carriles de sentido y donde hay que estar bien truchas, sobre todo en el tema, pues, de socialización, ¿no? Tenemos también, pues, ¿cómo les explico que aquí está recaudación aquí es donde se expiden las licencias de manejo? Estamos ahí a unos metros precisamente de estas oficinas donde podemos entender cuál es la cultura vial. La expedición de permisos y licencias de manejo está en este mismo cuadrante, ¿no? Imagínense saliendo y luego sobres, ¿no? Pues son de esas ironías que pues al momento de platicarlos con la gente, pues vamos tratando de aliviar estos temas que pueden ser muy complejos, ¿no? Y bueno, al final de cuentas, ya para poder terminar con una visualización de lo que es Avenida de las Américas, en la parte inferior, si lo dividimos en tres, en esta sección número 3, pues nos encontramos con que Avenida de las Américas aloja al estadio de fútbol de los Xoloscuincles. Es una avenida que ya cambia precisamente un estado socioeconómico porque aquí ya se encuentran residenciales. Y para resumir, y como lo comentaron, pues en estas socializaciones, aquí el señor Hank Ronk puede diseñar la calle como quiera. Estamos hablando justo de uno de los personajes de mayor poder en la actualidad. Y pues efectivamente, Avenida de las Américas en este entorno es muy preciosa, tiene unas banquetas muy amplias, tiene camellón, tiene carriles tremendos, tiene toda la combinación perfecta para poder usarse a voluntad de velocidad y de arrogancia. Así que pues así está nuestra característica Avenida de las Américas, la podemos dividir así y pues visualizar justo cómo la cultura vial puede estar determinada pues por los factores, por los personajes históricos, en temas políticos, en temas sociales, el tema justo, ¿no? De cómo un estadio puede determinar toda una avenida, aquí lo podemos ver, ¿no? De mi parte creo que es todo. Ya no hay otra más, ¿verdad? Listo. Gracias. Ok, Ivonne, muchas gracias. Entonces, a continuación seguimos con Ensenada, ¿no? A través del colectivo Ensenada se mueve. Adelante, Roberto. Hola, ¿qué tal a todos? Buenas tardes a quienes nos escuchan y a quienes van a ver este video también. Agradecer su interés en este tipo de temas. Pues bueno, a nombre del colectivo Ensenada se mueve, eh, pues agradecer a Misión Cero por este apoyo y este interesante plataforma que se está lanzando que nos permite, como dicen, pues no tanto inventar el hilo negro, pero sí sostener mejor nuestros dichos e incluso pues yo pienso que esto puede ser una gran herramienta para seguir fundamentando
lo que pues afirmamos o lo que muchas veces ya percibimos de nuestras calles, pero que hasta no hace mucho tiempo pues no teníamos estas herramientas para poder pues demostrarlo con datos, ¿no? Y nada que mejor que para el beneficio de las ciudades que las decisiones se tomen basadas en los datos, ¿no? Entonces nosotros somos un colectivo que tenemos como misión transformar las calles de Ensenada como espacios amigables, sustentables, efectivos, seguros, incluyentes para todos y todos los habitantes de Ensenada e incluso, ¿por qué no?, para quienes nos visitan, ¿no? Entonces, a continuación vamos a platicar un poco de los resultados que arrojó esta plataforma de este análisis de siniestralidad para nuestra ciudad, que pues ya hemos estado viendo en todas estas semanas de otras ciudades, ¿no? Y que pues a veces cojeamos un poco de lo mismo y a veces hay contextos muy locales que nos permiten pensar en estrategias, ¿no? Eh, Algo que pues nos sorprendió bastante o bueno, terminó siendo como pues aún más impactante que de lo que creíamos era este primer hallazgo que encontramos, ¿no? Un alto número de reportes de accidentes generados en la carretera transpeninsular, ¿no? O específicamente más que la transpeninsular, la carretera de Cota, aquí en Ensenada, ¿no? Con 798 casos, que la ubica en el segundo lugar a nivel nacional en accidentabilidad, ¿no? Esto corresponde a lo que corresponde al municipio de Ensenada y pues se nos parece muy alarmante. Dato eh, agregado aquí es que, por ejemplo, los accidentes con ciclistas que hemos tenido, ciclistas del sector deportivo, de clubes que hacen ruta, este tramo, la salida al norte de la ciudad, que pues, termina conectando con esta carretera, es donde más muertes de ciclistas ha habido en la ciudad, ¿no? Y ciclistas que iban con todas las, como dicen las de la ley, que muchas veces la gente exige, ¿no? Que lleven luces, que lleven casco, etcétera, y aún así no están logrando sobrevivir esta vialidad, ¿no? Este, entonces, pues el segundo lugar a nivel nacional no nos parece poca cosa para hacer una zona incluso que ni siquiera eh, conecta con dos grandes zonas metropolitanas, ¿no? Ensenada sigue siendo una ciudad mediana, que estamos alrededor de 450,000 habitantes, que es la zona urbana que eh, ya le llaman metropolitana en cuestiones administrativas, pero pues seguimos siendo una zona mediana, ¿no? Bastante alejada de los casi o más de 2 millones de Tijuana, el millón y medio de Cali, etc. La que sigue. Y bueno, de los cruceros con mayor riesgo, y esto tiene que ver mucho con el contexto urbano de Ensenada, ¿no? Ensenada ha sido históricamente, pues, esta, digamos, conexión directa con todo lo que es el estado de Baja California Sur, ¿no? El sur de la entidad de Baja California es una entidad muy polarizada en cómo está su población, ¿no? La mayoría de la gente habitamos pegados a la frontera, no somos un estado fronterizo inherentemente, a pesar de nuestro territorio tan extendido hacia el sur. Y eso convierte a Ensenada en esta ciudad que también es ciudad de paso, ¿no? De tráfico de carga que conecta toda la ciudad. Y una de estas vialidades que conecta esta carretera al norte, que ya hablamos de esta siniestralidad, es el Boulevard Reforma, ¿no? Que en su extensión hacia el sur es la carretera transpeninsular que, pues si seguimos derecho por ahí, llegamos hasta Cabo San Lucas, San José del Cabo, ¿no? Al Finisterra de la península, ¿no? Y eh, algo muy interesante que arrojan los datos y que corrobora lo que ya hemos dicho nosotros en muchos espacios es que Boulevard Reforma es la gran oportunidad para salvar vidas en la ciudad, ¿no? A diferencia de otras ciudades, a diferencia incluso de los datos de Tijuana que acaba de presentar Ivonne, nuestra compañera Ivonne, en Ensenada no hay mucho por dónde buscarle, ¿no? ¿Dónde están los accidentes? Están en el Boulevard Reforma, ¿no? Esta Boulevard Reforma es este típico caso de una carretera que fue invadida o terminó siendo ocupada por la traza urbana, ¿no? Por la mancha urbana, como le llaman, y que en el transcurso de los años, desde que Ensenada se fundó, pues no ha sido sujeto a ninguna modernización de la vialidad, ¿no? Más allá de tramos esporádicos que le hicieron banquetas por alguna obra en específico, la vialidad no ha sido actualizada en términos de, eh, pues por ejemplo, proveer completamente de banquetas el tramo, ¿no? Específicamente lo que corresponde a la mancha urbana de Ensenada. Y esto incluso lo encontramos con los registros de accidentes viales, por ejemplo, de aquí a Ayuntamiento.
llega a tener hasta 4 nombres diferentes la misma vialidad, ¿no? En un impasse ahí entre los agentes de tránsito y quienes capturan, etcétera, que ni siquiera ellos saben bien exactamente cómo se llama. Se llama Boulevard Reforma, se llama Carretera Transpeninsular, y algunos otros tramos tienen hasta otras nomenclaturas bastante extrañas, ¿no? Entonces, eh, aquí podemos encontrar, por ejemplo, que eh, uno de los entornos que con más siniestralidad son entornos que naturalmente tienen usuarios vulnerables que necesitan condiciones para poder abordar la vialidad, ¿no? Que son peatones, ¿no? Y que especialmente los usuarios de hospitales, ¿no? Que naturalmente llevan bastones, llevan andaderas o etcétera, ¿no? Circunstancias temporales o permanentes que son usuarios frecuentes de este tipo de destinos, ¿no? Y ahí está Boulevard Reforma a la altura del Hospital General de la zona 4 con 63 casos, ¿no? Eh, en segundo lugar, son 4 vialidades que son de la misma zona, digamos, ¿no? Están una contigua con la otra y que son el área de influencia del hospital, ¿no? Boulevard y Calzada Cortés, eh, Boulevard y Calle Delante y Reforma y Diamante, ¿no? Que son todas vialidades que pues están ahí en ese mismo trazado o en esa zona de la ciudad, ¿no? Son área de influencia del hospital, ¿no? Entonces, el resto de vialidades, todas siguen siendo prácticamente de la misma región, digamos, centro-sur de la ciudad o la parte sur de la calle Hierro, cerca esta colinda con 2 grandes centros comerciales, Costco y una plaza Walmart, grandísima que hay aquí, la plaza con muchos locales comerciales. Y está calle Novena, que hasta no hace mucho era la zona de tráfico de carga pesada por ahí donde entraban la Reforma, viniendo desde el norte, ¿no? Y en extensión, por extensión a la carretera al norte, pues está estos 2 casos de Boulevard Costero, ¿no? Que los 2 casos que vienen ahí son prácticamente contiguos y son la entrada a la ciudad al norte, ¿no? Vienen siendo esta misma condición que viene de alta siniestralidad del norte, pues se viene extendiendo hacia dentro de la ciudad, ¿no? Entonces, eh, si podemos ver la siguiente diapositiva, por favor. Entonces, las vialidades dentro de esta urbe, pues destaca Boulevard Reforma, ¿no? Con 695 reportes de siniestralidad, ¿no? Esto coincide con el reporte de Ni una muerte vial más de las 50 vialidades más peligrosas para peatones y ciclistas que salió hace un par de años, donde pues también corrobora esto, ¿no? Ahí salía este bulevar en el lugar 23 de las calles más mortales del país, ¿no? Y esto termina bien respaldando ese dato que teníamos, ¿no? Eh, con alrededor de 87 siniestros anuales en esta avenida, ¿no? Aquí pues puede ver con el mapa de la plataforma eh, la configuración de Boulevard Reforma. No es una vialidad troncal que atraviesa, perdón, de norte a sur la ciudad prácticamente, completamente, de hecho, atraviesa la ciudad, este, y ahí se ven los puntitos rojos, ¿no? Como esos son las zonas de más siniestralidad en la ciudad, ¿no? Y más allá de eso, pues hay otros puntos amarillos ahí, ¿no? Algunos otros puntos rojos puntuales dentro de la transurbana, pero el factor común es Boulevard Reforma y su trazo de calle, su perfil de calle, que ahorita vamos a hablar cuáles son los problemas de Boulevard Reforma, tratando de hablar más puntualmente, ¿no? Y cuáles son las alternativas de solución que tenemos para ello, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces, el Boulevard Reforma con esta naturaleza de falta de planeación urbana y que la ciudad fue creciendo sobre su salida al sur, sobre su carretera al sur, propiamente dicho, eh, es una vialidad muy ancha, porque pues en su momento se respetaron las zonas la zona federal de la propia carretera y es una configuración irregular al principio en su zona norte, que tiene 2 y 2 carriles de cada lado. Luego llega a un punto donde se convierte en 3x3 en una glorieta que es la de la Avenida Juárez, que también está en el listado ahí del top de la vialidad, ese crucero. Y esta glorieta, aquí por incluso es cuestiones de memes, porque esta glorieta está
no es propiamente una glorieta, digamos, el centro de la glorieta está desfasado hacia un lado, entonces los vehículos le pasan solo por un lado y un poco algunos movimientos por el otro, en sentido contrario, y es una cosa ahí de que solamente los que vivimos aquí sabemos usar esa habilidad y olvidémonos de infraestructura peatonal para este sitio, ¿no? No hay áreas de cruce. Algunas veces la autoridad ha querido pintar, delimitar las zonas de cruce a pesar de la alta demanda peatonal que tiene y pues eso no ocurre. Y eso está a la altura del punto 2 que vemos aquí en el mapa, ¿no? Este, aquí está, este es el Boulevard Calzada Cortés y aquí está el Avenida Juárez, aquí cambia de nombre y aquí de este trazo acá se convierte en 3x3 y tenemos esta mezcla de usos de suelo, ¿no? Centros comerciales, plazas comerciales, el Hospital General, que está aquí donde dice el número 3, y ahí está cómo coincide estos sitios, áreas de alta accidentabilidad con el área de influencia del propio hospital. Este, entonces, y aquí a la Plaza Tradicional. Todo esto es como digamos, la misma zona de la ciudad, ¿no? Una zona ahí, ¿no? Y con estos usos de suelo, pues incompatibles con las tasas de velocidad que se permite en esta vialidad, ¿no? Que, digo, si no es hora pico de tráfico, que están saturados de tráfico, en otras horas, pues las tasas andan arriba de 60, 70 kilómetros por hora, ¿no? A veces hasta 100, ¿no? La semana pasada teníamos un accidente aquí de dos volcaduras que hubo en la vialidad y donde los autos en zona urbana terminan llantas para arriba de una manera eh, importante, ¿no? Entonces, contextualmente, ahorita en Ramírez Méndez, que es justo en el entronque que es con Plaza Comercial eh, Triple A, se está habilitando una ciclovía y ahorita estamos en todo el fenómeno de pues un sector de la población importante oponiéndose, o por lo menos en redes sociales, diciendo que esas alternativas de movilidad no deben ser impulsadas para la ciudad, que debemos seguir impulsando más carriles y que ya sabemos que eso pues no es más que tráfico inducido para que ellos mismos se sigan atrapados en su propia tráfico. Pero lo más importante de todo esto es que necesitamos hacer estrategias para salvar vidas, no que estos puntos rojos dejen de serlo, y especialmente en usuarios, ¿no? Usuarios de hospital, que sería pues como una doble condena, ¿no? Para alguien que padece alguna situación de desplazamiento y que además se le obligue a usar un espacio urbano que lo vulnera y que lo expone a sufrir más pues lesiones todavía, ¿no? Entonces, pues este es como el contexto general del análisis que encontramos. Y la siguiente, por favor. Entonces, estas son unas imágenes aéreas que tenemos de ahí de Boulevard Reforma. La imagen de la izquierda es hacia el sur. Si seguimos por ahí derecho, llega al Valle de Maniadero, una zona agrícola, y en el extremo sur es una zona que le llaman el tramo de la muerte. Y hasta no hace muy poco se modernizó ese tramo allá, y que así hasta oficialmente ya se le llamaba el tramo de la muerte por su alta accidentabilidad. Y acá, a la altura de la UABC y el Hospital General, pues tenemos toda eh, eh, esta pues mezcla de usuarios, ¿no? Sabemos que los estudiantes universitarios de universidades públicas como la estatal aquí, la UABC, pues tienen una alta demanda de usuarios peatonales, ¿no? Y encuentran esta vialidad donde en muchos tramos nunca se ha construido banqueta, ¿no? Es tierra, literalmente, ¿no? Y además, en el lado derecho, la foto es de la misma altura, pero ahora con una visión hacia el norte. Este, Se ven las otras mezclas que tienen unidades habitacionales que colindan con la propia habilidad, una zona de maquiladoras, centros comerciales y una serie pues de mezclas de usos que además hacen que haya una alta demanda de peatones con muchos tramos de la vialidad que no hay semáforos. Entonces los peatones optan por, digamos, torear la vialidad porque no tienen alternativas de desplazamiento, ¿no? Existen algunos puentes antipeatonales en el área, como el que se ve aquí en la imagen, y sin embargo, la vialidad, como tiene alta presencia de maquiladoras, lo que se ha logrado o se ha construido de banqueta ha sido básicamente para satisfacer áreas de carga y descarga de las maquiladoras, ¿no? Donde trailers de cargas continuamente están ocupando el área de cruce peatonal, ¿no? Entonces la vialidad, pues, lamentablemente, pues, tiene este nada honroso lugar en la historia de la accidentabilidad de la ciudad y a nivel nacional con su lugar ahí, y que creemos que, pues, hay muchos espacios de oportunidad, especialmente en estos cruceros. Tiene un rasgo
peculiar en más a la zona centro, la vialidad, que es que tiene incorporaciones en Y, que facilitan mucho las vueltas continuas, ¿no? O los giros a la derecha continuos, y que limita mucho pues el encontrar momentos para los peatones para poder cruzar por esas supuestas esquinas que terminan completamente desdibujadas, ¿no? Nosotros creemos que ahí con urbanismo táctico perfectamente se pueden redibujar esas intersecciones para crear islas de seguridad peatonal, ¿no? Obviamente esto requiere, nosotros estamos en intenciones de hacer cada vez más visible esto, ya lo hemos dicho en varios espacios, en muchos espacios, la necesidad de que para avanzar en la movilidad sustentable avancemos sobre Boulevard Reforma, pero necesitamos la actitud proactiva de la autoridad, ¿no? Para hacer estas intervenciones valientes que realmente salven vidas. Entonces, bueno, quisiera ya no seguir ocupando espacio para dar pie a preguntas y comentarios. Gracias. Muchas gracias, vos. Sí, me parece que las aportaciones que se han hecho el día de hoy son sumamente interesantes. Indiscutiblemente creo que la posición, el territorio, todos estos procesos de migración que hay en el sitio, quizás la manera en que se han conformado las ciudades en lineales, ¿no? Tomando como eje esta realidades troncales, pues sí ha llevado a cuestionarse, a replantearse cómo nos movemos, ¿no? Y esto pues invitaría a esa parte de la reflexión al final del día, de que necesitamos más herramientas que nos permitan tomar decisiones, más elementos que nos permitan también ir impulsando conversiones de estos grandes ejes que mueven a nuestra ciudad de lado a lado, ¿no? Y justo en ese sentido también es importante que ese trabajo busca ser un complemento más de toda la infinidad de insumos que tenemos a la disposición, partiendo de esta lógica de los datos abiertos, ¿no? Hay que enfocarnos como bien se ha mencionado, en auditorías, en estos ejercicios de urbanismo táctico que nos permitan ver que sí es posible generar cambios al final del día, ¿no? Y también reconocer que tenemos hoy por hoy nuevas normas oficiales mexicanas de espacio público, de señalética, de uso del territorio, de la gestión del territorio que nos llevaría hacia una mejor forma de vivir la ciudad y sobre todo hacerla más seguras, ¿no? Y nada, ahorita vamos a pasar a la sesión de preguntas. Indiscutiblemente agradecer a Roberto y a Ivonne por su participación, ¿no? A pesar de que tenemos unas desfases, aquí son las casi 7 de la tarde, por ahí serán una hora menos, si no estoy mal. Y adelante, quien esté dispuesto a echarnos un poco de sus comentarios, adelante. Adelante, Roberto. Bueno, pues ya entrando al tema de la importancia de estos ejercicios de esta plataforma y su contribución a esclarecer o darnos pistas de qué está pasando con la cuestión de seguridad vial de nuestras ciudades. Eh, Quiero destacar que, por ejemplo, el año pasado nosotros lamentablemente tuvimos que colocar entre el año antepasado y el pasado 6 bicicletas blancas, ¿no? Eh, que pues ahí están, ¿no? De hecho, de esas 6, 5 están sobre Boulevard Reforma, ¿no? 3 están en estos nodos de conflictividad, ¿no? Sin embargo, revisando la plataforma Atus de INEGI, ¿no? De accidentes y siniestros viales, eh, encontramos que no están registrados ninguna de estas bicicletas. Entonces, pues habla de esta confianza o desconfianza que muchos colectivos y activistas en el país hemos tenido sobre estos datos oficiales. ¿Por qué una muerte no termina registrada, ¿no? Digo, uno puede, digo, tratando de buscar un entendimiento de esto, entender que se pierdan datos de lesiones menores, ¿no? O de otro tipo de accidentes, pero que una muerte quede y que además termine con esa intrascendencia de ni siquiera estar en los estadísticos, me parece muy lamentable. Entonces, creo que estas plataformas permitirían encontrar dónde están, qué está pasando con esa información o por qué no termina registrada en nuestros datos institucionales. Y obviamente qué bueno que estas, ahorita que están sustentadas en una aseguradora, pues permitan comparar y decir, bueno,
¿Cómo le hacemos para que nuestros datos cada vez sean más robustos y más confiables, ¿no? Sí, 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 súper atinado el comentario, ¿no? Casualmente en la sesión anterior hablábamos un poquito de eso, ¿no? Que es muy importante también fortalecer todas estas herramientas que las instituciones públicas tienen a la mano, ¿no? La recopilación de la información, la georreferencia, pues como el tracto sucesivo, ¿no? El seguimiento del hecho, de la eventualidad hasta su culminación. Y claro, esto embona mucho en estos, spoiler alert, pero revisen nuestro canal con el curso de Agente Cero, que justo Mm. hablábamos de toda esta cadena, ¿no? De estos engranajes que terminan hasta en el post, ¿no? ¿Qué pasa después de la eventualidad? Súper atinado vos. Sí, ¿Alguien acá más? también, perdón por tomar la palabra ahí inesperadamente, acá también se comentaba, ¿no? Particularmente aquí en playas de Tijuana, lo mismo, cómo no está documentado en el INEGI una muerte que nosotros vimos con nuestros ojitos, ¿no? En ese sentido, poder platicar con la gente de que también nuestra percepción cuenta, cómo subirla de una manera pues más reforzada con estos datos, ¿no? Para que no se quede nada más como una queja, sino una percepción de la gente en el territorio, más datos, ¿no? Al final fortalecer estos acercamientos aprovechando el cambio de administración en el ayuntamiento, ¿no? Que no se nos pierdan, porque hablábamos, bueno, con ejercicios como el conteo ciclista podemos visibilizar a los vivos, nos encargamos de mantener la memoria y visibilizar también a quienes han muerto, pero justo quienes están en estos intermedios, los que se quedan con lesiones permanentes, con estos ingresos a los hospitales que muchas veces no podemos ni de alcanzar a documentar, sin embargo queda claro que puede fragmentar familias. No estamos hablando todavía del derecho a la salud, es decir, ahí vemos personas tan interesadas en el derecho a la movilidad segura porque no me pase nada en la calle, porque no tengo cómo atenderlo, ¿no? Hablábamos justo de cómo estamos viendo números en donde por lo menos son operaciones de emergencias de 200,000 pesos o más de un día para el otro. Y eso lo que implica para las familias en temas legales, que son años de estar en estos procesos. En temas económicos, se quiebran, ahí ves vendiendo el carro y empeña y entonces ahora nada más por salir de un siniestro vial que por supuesto que pudo prevenirse, ¿no? Sí, súper, sí, bueno. Muchas gracias. Adelante, Sergio y luego Paul. Sí, aprovechando un poco el comentario de vos y de Ivonne, les estamos colocando en el chat el reporte que hicimos para Tijuana y Ensenada. Y iniciamos justo todos los reportes con los datos de Secretaría de Salud de los ingresos hospitalarios, ¿no? Y lo interesante, por ejemplo, acá, interesante y triste de Baja California, es que en los últimos 10 años ha habido poco más de 20,000 ingresos hospitalarios por siniestros de tránsito. Y cuando pedimos datos por transparencia a Secretaría de Seguridad Pública, ¿no? A Tránsito, etcétera, sobre dónde están pasando los siniestros, pues en muchos casos o no los registran o nos mandan bases de datos de 1,000, ¿no? De 1,500 y nos va bien en algunas entidades. Y dice uno, bueno, ¿y dónde están los 18,000, usuarios que también sufrieron una lesión, ¿no? O sea, hay un subregistro enorme. Y entonces con este trabajo, pues queríamos evidenciar que, o ya hacer este llamado de atención, ¿no? De que es necesario que las autoridades se pongan las pilas y que también otras iniciativas privadas, otras aseguradoras también abran sus datos para hacer más robustos estos análisis. Yo quisiera nada más ahí hacerle una pregunta a los dos, a Roberto y a Ivonne, sobre si en sus entidades hay estos pues, sistemas BRT, ¿no? Estas líneas exclusivas de transporte. Recuerdo que cuando fui, o sea, no me tocó verla, pero también no sé si en las prisas no los concebí, ¿no? Bueno, me parecería interesante para estas vialidades, ¿no? Que creo que si algo tiene las vialidades del norte, es que son enormes y con ese potencial, ¿no? Y ya ese sería mi comentario y pregunta. Ensenado negativo, no conocemos qué es eso. Aquí. Y en Tijuana tenemos uno que está en abandono, que incluso yo a veces lo señalo como el unicornio, porque ves pasar uno de vez en cuando y te tocó suerte.
no queda claro cómo es que se usa, no sabemos si se paga con tarjeta, no sabemos cuánto cobran. Las estaciones están en abandono y algunas más que otras, por supuesto, las que están más céntricas, pues se mantienen más cuidadas. Incluso próximamente va a haber una intervención ciudadana, también hacen en las estaciones del CID, pero no en las del zona este, sino en las que están una vez más en las zonas de turistificación, ¿no? En ese sentido, con un desprecio a un transporte bien valioso, que sin embargo tiene dos detalles. Primero, tuvimos el gran avance de poder tener esta reeducación de que la gente respetara entonces con una multa de 7,000 pesos la invasión al carril, pero con el paso de los años y al momento de no funcionar este sistema, que dijeron, pues es que necesitamos más carriles, ese nadie lo ocupa y pues una vez más regresar a utilizarlo fue un retroceso tremendo en la cultura vial, porque ahora al momento de querer recuperarlo, eso va a costar el doble de esfuerzo. ¿Y qué pasó aquí? Que no ha funcionado porque si bien la infraestructura es parte del gobierno, las unidades son privadas. Entonces, si tenemos 2 o 3 unidades, que la verdad, como les digo, es como un unicornio cuando lo ves pasar, y sin embargo, por supuesto que funcionaría. Parte también de por qué la gente de repente no supimos cómo usarlo es que las paradas estaban en plena vía rápida, donde tú te bajabas del camioncito y luego tenías que caminar como 1 kilómetro para llegar a una esquina, porque precisamente son cuadras tan largas que por supuesto que era un foco de inseguridad al momento de llegar ahí en la noche, ¿no? Es una vía rápida que va paralela a la canalización del río. Es decir, las estructuras donde están colocadas estas paradas, pues, ¿cómo les digo? Que una vez fueron a dejar en una de estas estaciones una casa rodante. O sea, ese tipo de noticias bien surreales en Tijuana suceden porque simplemente no tienen el uso que correspondería y una vez más es por temas de poder en los circuitos de transporte colectivo. Estamos allí súper atorados y pues nada más cabe recordar que el transporte colectivo de cualquier ciudad va a representar su columna vertebral, ¿no? Muchas gracias, Ivonne. Paul, adelante. Gracias, sí, sí me escuchan. Bien, bueno, ya algunos ya me conocen, Sergio, eh, Roberto, nos conocimos allá en Ensenada y yo nada más le voy a compartir una experiencia rápida, un comentario breve, y es sobre un trabajo que realizamos. Actualmente yo colaboro en el Implante Patitlán, en el Instituto Municipal de Planeación. Y ahí pues hicimos una tarea de realizar un atlas de siniestralidad vial. Lo que hicimos fue capturar aproximadamente 5,000 siniestros de tránsito con ayuda ahí de prestadores de servicio social, de las boletas que levantan los primeros respondientes, que son los policías viales. Entonces hicimos una captura, hay una homologación, una validación y una georreferenciación de, como les comentaba, 5,000 hechos de tránsito. Fue un trabajo institucional que creamos un atlas de siniestralidad. Posteriormente, ahí con los chicos de desarrollo de software del ayuntamiento, hicimos un sistema de siniestralidad vial que consistía básicamente en facilitarles la chamba a los policías viales para que pudieran levantar en tiempo real cada siniestro de tránsito que pues ahora sí que estaban atendiendo y pues que se homologara ahí con el informe policial homologado, etcétera, ¿no? Un sistema eh, que se carga automáticamente en nuestro visor urbano. Y ya pues ahí posteriormente, en lo personal, y si elaboramos un estudio ya académico que tuvo que ver con el fin de una maestría que se llama Renovación Sustentable de la Ciudad en la Escuela Superior de Arquitectura aquí en Guadalajara, que se llama Análisis de Hechos de Tránsito. Entonces, con esta información del trabajo institucional que se había hecho, lo que se hizo fue hacer una serie de correlaciones espaciales y estadísticas para correlacionar ahora sí que los siniestros de tránsito con los usos de suelo, con el estado de las vías, con
el tránsito en la ciudad, etcétera, ¿no? Como con 6 variables y que pues resultaron hallazgos muy interesantes. Entonces, pues así que ahora sí que así platicado de manera muy breve, muy rápida, pues es un esfuerzo que se hizo tanto en lo institucional como en lo académico y que hablando ahora sí que desde la parte institucional nos encantaría colaborar con Estrategia Misión Cero para compartir los datos y que podamos generar ahí alguna colaboración, alguna charla. Ahí lo ponemos sobre la mesa, Sergio, y a todas y a todos, muchas gracias. Excelente, Pablo, muchas gracias. De hecho, por ahí tenemos la base de datos de todo, de qué fue el insumo principal para todo esto, ¿no? Y sí creo que algo muy interesante de estas sesiones es que aparecen gente que comparte estas mismas lógicas, ¿no? De analizar el territorio e irlo vinculando con pues, el interés, ¿no? Hechos de tránsito, movimientos, movilidad, etc. Adelante, vos. Sí, con este tema del acceso quiero compartir un poco la experiencia de cómo, pues hace 10 años, bueno, 9 más o menos, también nosotros en ese tiempo yo radicaba en la ciudad de La Paz, ¿no? Y eh, teníamos este reto pues pedíamos calles seguras, pero pues tampoco teníamos datos, nada, ¿no? Pues 2015, sonaba las cavernas de lo que hemos avanzado a la fecha, ¿no? Pero lo que hicimos fue pedirle a Tránsito, de hecho fue muy fuera digamos, de los protocolos eso, que nos facilitaran las actas de peritaje. Y una compañera amiga, Susi, se aventó la chamba varios meses, de cada mes recibir las actas de peritaje. La ciudad de La Paz no es muy grande, tampoco eran así los miles de accidentes, digo, proporcionalmente a otras ciudades, y georreferenciarlos y empezábamos a sacar bases de datos, ¿no? Después ya cuando yo entré al colectivo, a mí me tocó a georreferenciarlos ya, digamos, más sistemáticamente, ¿no? Creo que en esos años fue cuando INEGI fue que le empezó a pedir a los ayuntamientos un reporte mensual de accidentes y era una base de datos de Excel muy escueta, de pronto con detalles ahí, ¿no? Nos pasaban ese archivo Excel y nosotros lo llevábamos a una georreferenciación con la pura nomenclatura de la calle. No necesitábamos ningún punto UTM ni nada, con una aplicación ahí la convertíamos a mapeo. Hoy, afortunadamente, en La Paz ya eso ya está más sistematizado. Y bueno, ahora existe Atos y todo esto, ¿no? Pero, pues habla de esto eh, que ese esfuerzo ciudadano, pues muchas veces cuando la autoridad lo entiende, hacemos equipo, pero cuando la autoridad no lo entiende, pues más bien nos bloquea, ¿no? Porque aquí en Ensenada, ya cuando estaba carrera acá, yo pretendí repetir ese ejercicio, no dije, pues allá funcionó, porque aquí no. Pedí por transparencia esos datos, batallé muchísimo, como al cuarto intento, me manda una base de datos muy cortada, ¿no? De la INEGI le quitaron como 15 columnas y me dejaron cruce del accidente y tipo de vehículo implicado. Punto. No supe si había sobrevivientes, no había sobrevivientes, no supe nada. Pero dije, bueno, aquí tengo algo, ¿no? Lo quise llevar y me encontré que, por ejemplo, en Ensenada, de los rezagos que tenemos para poder analizar los datos, es que la nomenclatura de calles es un desastre en esta ciudad. Así como dije, como la reforma tiene 4 nombres, todas las vialidades con nombres duplicados. La base de datos, por ejemplo, aquí muchas calles tienen números como en Estados Unidos, ¿no? La primera, segunda, tercera. Pues quien capturaba la base de datos se escribía primero un día con letra y al otro día traía más flojera y lo escribía con número y luego con número y letra. Y luego además tienen ese nombre de primera y segunda, pero oficialmente también tienen un nombre de un héroe local y nacional o no sé qué cosa y también luego lo registraron con el nombre. Entonces, automatizar eso se volvió una tarea imposible. Por ahí, si le sirve ahí a Misión Cero, yo por ahí tengo esa base de datos, son alrededor de 12,000 accidentes desde el 2013 al 18, si no mal recuerdo. Pero para mí se me hizo imposible, por lo menos en mis capacidades técnicas. Sí, súper sí, creo que un papel de todo esto es que la base de datos sea lo más trabajable posible, ¿no? Cómo pulirla, cómo seleccionar la información puntual y en este caso, pues reconocer el esfuerzo que es capturar los datos, quizás de pasarlos de medios manuales al Excel, ¿no? Y esto procesarlo. Claro, es todo un enorme desafío.
Sin embargo, al menos creo que estos ejercicios han abonado a que pues se vaya sumando nueva información, ¿no? Repetimos, este solo es un complemento, ¿no? Así como ustedes están trabajando en el local, pues encontraremos la manera de generar sinergias en un futuro. Y muy bien, pues muchas gracias a todas y todos por su presencia. Vos, Ivonne, pues espero que estén muy bien igual desde la otra península, a los demás compañeros por su participación y pues pueden seguirnos en nuestras redes sociales, también a los de los colectivos aquí presentes y nada, pues que tengan muy bonita tarde. Bye. Hasta luego, bonita noche. Abrazos. Bye. Adiós, abrazos, abracitos y muchas gracias a todas. Muchísimas gracias por compartir su información. Hasta luego. Bye. Ujú.